Pulso Sur, el canal de la capital. Sean todos bienvenidos a este su programa, La Iglesia Católica Hoy. Es un verdadero gusto y una oportunidad manifiesta el darles las gracias a todo el amable. También quiero agradecer a Covadonga Más Medios y al canal de la gran ciudad Pulso Sur la oportunidad que nos dan de poder estar con todos ustedes. Indudablemente al señor obispo de esta nuestra nueva diócesis, Cancún, Chetumal, Monseñor Elizondo. También agradecemos al padre rector del seminario menor, el padre Ángel Estrella, el que siempre está velando, cuidando, protegiendo este su programa. Y hoy agradecemos en todo lo que vale a un gran invitado de honor. También agradecemos a nuestro amigo, a nuestro gran amigo, el estimado licenciado Ramón Aguilar Fernández, y también a su esposa Saria Andrade, propietarios de esta su empresa. El día de hoy, la Iglesia Católica ha invitado a un extraordinario conferencista, teólogo, un gran director espiritual y teólogo también. Él se llama el Padre Cristian Barba. Sea bienvenido, Padre. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por tanto piropo, pero yo digo, ¿dónde está? Pero bueno, gracias a Covadonga Medios, gracias a todos ustedes. Sea bienvenido, Padre, como siempre. Es un verdadero gusto y un placer el poder hablar sobre esos temas que son importantes para toda la amable audiencia y más en estos tiempos. La lectio brevis del día de hoy es muy sencilla porque trata de que hablemos sobre la vida vocacional de los diferentes padres diáconos que tenemos en esta nuestra nueva diócesis. Y también nos habló un poco del miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, 40 días en representación en los 40 largos años que el pueblo elegido fue dirigido por Moisés sobre Egipto para poderse purificar, llegar a la tierra prometida. Nosotros, 40 días, 40 noches, nos cuidamos para poder llegar a la vigilia pascual, es decir, al jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Y hoy, pues es tan fácil y tan breve que vamos a invitar al Padre Cristian para que nos lo pueda enriquecer. ¿Cómo ha estado usted, Padre? Muy bien, muchas gracias. Vamos a introducirnos en este tema de la cuaresma, que espero que no sea tan largo como la cuaresma misma. Ok, yo creo que va a ser bien oportuno y podamos nosotros manifestar, antes que nada, el por qué hablamos de la cuaresma, el por qué decimos los colores litúrgicos correspondientes y sobre todo cuáles son los mensajes de preparación que hoy le tenemos que dar para con. Y además es importante reconocer algo. ¿Saben qué? Que es un tiempo de austeridad, es un tiempo de resignación, es un tiempo especial en donde yo y tú tenemos que pensar que vale la pena la oportunidad de tener una austeridad. Yo me acuerdo que en la antigüedad la palabra de Dios dice, vístete de sayal y de ceniza, y entonces cíñelo y ponlo en tu cabeza y manifiéstate, y todo de color morado. Así que, Padre, ya te puse varias barajas en la mesa, por favor, enriquécenos con tu sapiencia. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a analizar esto de la cuaresma. Cuando vayamos en este tiempo a la iglesia, podemos encontrar que los ornamentos del Padre y todo lo demás es del color morado. El color morado, como ya lo hemos hablado en programas anteriores, el color morado es un color que nos significa para nosotros penitencia, arrepentimiento. En el Adviento significará una purificación, una preparación para la Navidad. Por lo general,
Cuando nosotros encontramos el color morado en la liturgia, la iglesia nos dice es tiempo de preparar algo. En este caso, ya estamos en Cuaresma, los 40 días la Santa Iglesia que nos propone de reflexión, de penitencia, de mucha oración, nos preparan para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la Santa Pascua. La Pascua que en sí mismo significa un paso, el paso que es de la esclavitud. La Pascua, la primera Pascua, la han celebrado nuestros primeros padres, nuestros padres, los israelitas, cuando salen de la ciudad del territorio de Egipto hacia la nueva tierra prometida. Moisés es quien los dirige, pero una cosa importantísima, el Señor dirige a su propio pueblo, lo dirige al desierto. Eso tiene una cosa importantísima. Debemos recordar que el por qué el pueblo hebreo llegó a la tierra de Egipto. El pueblo de hebreo llegó a la tierra de Egipto a razón de que en aquel momento, remontándonos un tantos años atrás, muchas generaciones atrás, los hijos de Isaac llegaron a Egipto a razón de que estaban en un terreno totalmente de sequía, en un periodo de hambruna, y ahí se encuentran con José, quien es su hermano, quien antes los hermanos habían vendido a José y lo habían entregado a algunos mercaderes que a su vez lo condujeron a Egipto como esclavo. Entonces el Señor de la esclavitud libera a José para que a su vez liberara del pueblo del hambre a sus hermanos, y se quedan a vivir ahí en Egipto. Entonces, una vez que se quedan a vivir en Egipto, el pueblo de Israel se multiplica al modo de que el pueblo de Egipto, el gobierno de Egipto los somete a la esclavitud. Entonces, el pueblo de Israel está preso, está esclavo totalmente a raíz del pecado de los hermanos de José. Entonces, tenemos que el Señor Dios quiere tomar esta tierra, sacar estos hijos de Israel, sacarlos de la tierra de Egipto para enviarlos a la tierra prometida, para regresarlos. Entonces, cuando se da ese paso de la esclavitud a la libertad, nosotros encontramos lo que es el paso del pecado a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad. Año con año los judíos tienen con encomienda el hecho de celebrar este paso de la esclavitud a la vida, de la esclavitud, a la libertad. Entonces nosotros encontramos que en nuestro caminar como cristianos, también el Señor nos toma de la esclavitud, del pecado, nos introduce en el desierto, para que en el desierto nosotros tengamos un encuentro con Él, una etapa de purificación, una etapa donde veamos que es necesario retornar los caminos. De hecho, la Cuaresma, el tiempo de purificación, es un tiempo de regresar a casa, pero es regresar a casa a semejanza de nuestros primeros padres, pero el Señor nos introduce totalmente en el desierto, aunque sean 40 años, entonces el Señor nos va preparando, nos va quitando todas las impurezas. La Cuaresma, llamémosla así, es un filtro espiritual para el alma. Entonces, nosotros encontramos que en este filtro espiritual para el alma, la Santa Iglesia nos propone pasos concretos a seguir. Y esos pasos concretos a seguir es un tanto el ayuno, la oración,
que en unos momentos más hablaremos más. Fíjate qué interesante es cuando tenemos la oportunidad de poder hablar de tiempos de reflexión, de tiempos de austeridad, eso de que nos marcamos con la ceniza la cabeza, es señal de que polvo eres y en polvo te has de convertir. A mí me ha apasionado mucho los tiempos litúrgicos en la iglesia. ¿Saben a qué se debe? A que el hombre busca esas oportunidades para poder perfeccionarse. En una ocasión puse en mi muro de que tú eres el que te pone los límites, tú eres el que te pone los obstáculos, tú eres el que te pone los muros, nadie más. Y cuando un regalo es tóxico, simplemente no lo aceptas. Ayuno y abstinencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el sacerdote en la homilía te dice que tenemos que orar más? ¿Y cuál es la oración preferida? Pues el Padre Nuestro. Pero ir y en un acto de contemplación estar ante el Santísimo Sacramento del altar, pues es también una forma de oración. Y también apoyar a los huérfanos y a las viudas. Y también atender a los más pobres, de los más pobres. También es un acto de humildad y de generosidad. Por eso hoy, en pleno siglo XXI, Padre Cristian, ¿cómo le podemos decir a esta juventud llena de tecnología? Tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Tienes que hacer oración, tienes que hacer ayuno. Tenemos que es un gran reto para nuestra sociedad, para nuestros hijos, el educarlos sobre todo en el sentido, sobre todo lo que es el sentido del sacrificio. Porque hoy en día verdaderamente hemos perdido como sociedad el sentido del sacrificio y solo lo encontramos en personas particulares, concretas, sobre todo las mamás, que verdaderamente, o padres de familia, resumiendo, que dan lo mejor de sí. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es privarnos momentáneamente de un bien en aspiración de un bien mayor. Es tal cual, el sacrificio tiene un sentido totalmente redentor. Hoy la palabra redención es muy poco sonada, inclusive en los ámbitos de nuestra iglesia. Nos hemos olvidado lo que es el sentido de la redención. ¿Qué es redimir? Redimir, tal cual, a primera instancia es un acto de compraventa. Así como cuando tenemos una moneda extranjera, y entonces nosotros al cambiarlo estamos redimiendo. No por lo mismo, sino por algo equivalente. Todos sabemos perfectamente que cuando cambiamos una moneda extranjera se pierde un tanto, o hay una pérdida para ganar algo. ¿Qué es lo que pierdo? Pierdo algunos pesos, por ejemplo, en este caso si convierto a dólares, yo pierdo algunos pesos, pero obtengo la ganancia de obtener los dólares. Entonces, donde hay una redención, hay una pérdida, pero también hay una ganancia, y sobre todo esta ganancia es superior. Cuando nosotros tenemos algún dolor, cuando tenemos alguna apuración, cuando tenemos la necesidad de sacrificarnos en algo, nos hemos olvidado de la virtud del sacrificio, que es totalmente redentor. Hay sacrificios que nosotros hacemos con tal de que ese sacrificio dé un fruto específico. Por ejemplo, cuando algún estudiante, supongo yo, se me viene a la mente en este momento, un estudiante de medicina que pasa largas horas desveladas en el hospital, y en cambio todo eso lo está convirtiendo, lo está transformando en un bien mayor, que es la realización de la salud de los pacientes, y también que se convierte en algo de realización personal, que es realizarse su profesión. Si tenemos ese sentido de la redención, también nosotros podremos tener el sentido
de que absolutamente todas las cosas que nos pasan en la vida, las enfermedades, inclusive el sentido mismo de la muerte, tiene un sentido totalmente redentor. Nosotros somos quienes con la gracia de Dios damos un giro al dolor, un giro a la penitencia. En este caso, en la Cuaresma, cuando se nos propone la palabra ayuno, no es simplemente abstenernos de alimento solamente por seguir una regla, una norma que nos da la Madre Iglesia. El ayuno tiene un sentido totalmente redentor, en cuanto que debemos compartir lo que tenemos, no de lo que sobra, sino lo que tenemos, para que el que tenga hambre se coma nuestro pan, el pan que íbamos a comer. Entonces, el detalle es de que nosotros hemos estado pensando que la Iglesia dice que el ayuno, todos ayunan así por igual, así como dicen, o todos parejos, ¿no? Y entonces nosotros vamos creciendo con ese concepto tergiversado. Ayuno lo predica siempre la Santa Madre Iglesia. Ayuno es compartir. Ayuno es tal cual que aquello que tú tienes, verdaderamente, si lo estás ayunando, no es por simplemente privarte de algún alimento, sino que la necesidad es de compartir. Entonces eso quiere decir que Cuaresma no solamente es un tiempo de privarnos, sino también es un tiempo de dejarnos ayudar. ¿Cuántas veces nosotros por nuestro propio egoísmo, por nuestro propio, no sé, egoísmo o simplemente nos da pena aceptar una ayuda? Cuaresma, digamos, podemos decir que también es un tiempo donde debemos aprender a recibir la ayuda que nosotros verdaderamente recibimos. No estoy hablando solamente en lo económico o en los alimentos, en todos los aspectos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna cosa que hacer, estamos muy ocupados con algún menester muy especial, y llega alguien y nos dice, oye, por favor, escúchame 10 minutos. Y decimos, híjole, no, es que ahorita yo tengo cosas importantes que hacer. Pero si nosotros, en lugar de ayunar, en este caso, un alimento, ayunamos de nuestro propio tiempo para escuchar al otro, ahí también aplica el ayuno. El ayuno es de lo que nosotros tenemos, compartir, y de las necesidades que nosotros tenemos, entonces también, con toda humildad, aceptar la ayuda que nosotros tenemos. Claro, es indudable la importancia que tiene el ayuno, la abstinencia, el dejarte ayudar y también la oportunidad de ser parte de. Amables, gracias por como siempre apoyarnos. Vamos a un breve corte. Recuerden, regresamos con más y más informes sobre la Cuaresma. Paz y bien. En un momento regresamos. Pulso Sur, el canal de la capital. Empoderando a las mujeres 100% chetumaleñas.
Pues hemos regresado a su programa La Iglesia Católica Hoy. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el padre Cristian Barba y nos explicaba una primera parte sobre lo que es la Cuaresma como un tiempo de conversión, en un tiempo de dejarte ayudar, y además ya vimos los orígenes bíblicos de cómo José y cómo también el pueblo mismo estuvo en un tiempo de penitencia, de austeridad, de purificación, de lavar las culpas. Hoy en día, la Iglesia Católica en pleno siglo XXI tiene que abrirse las puertas, revestirse de ese color morado y decir, podemos nosotros invitar a la juventud, a las personas adultas, a los niños, para que encuentren ese tiempo de esperanza a vivir el triduo pascual. ¿Cuáles tienen que ser nuestras perspectivas personales, Padre, para lograr esta idea de ser santo como nuestro Padre Celestial, nuestra Madre es santa? ¿Cómo? Bueno, primeramente nosotros tenemos que entender que esa aspiración a ser santo es totalmente un llamado, es una vocación. Una vocación que nosotros debemos comprender que viene directamente desde lo alto. Entonces, cuando nosotros tenemos que estamos llamados a la santidad, tenemos que abrir mucho la escucha a Dios. Dice el Santo Evangelio, mis ovejas escuchan mi voz. Hoy en día pensamos que el ser santo es exclusivamente para todos aquellos que son una especie de locos, porque en su momento los santos llegaron a ser catalogados tal cual como locos. Pensamos que los santos son personas que no tienen una vida ordinaria. Cuando nosotros estamos hablando que estamos aspirando a la santidad, eso me depende mucho de la humildad de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestras aspiraciones, tal cual. Si nosotros verdaderamente estamos enamorados de Dios, si hemos tenido la experiencia de Dios en nuestra vida, si reconocemos a Dios en nuestra vida, toda nuestra vida se va a focalizar para vivir toda nuestro ser y nuestro obrar en una constante aspiración hacia Dios a través de las obras. Esto que nos dice el Dr. Mahfoud es importantísimo. ¿Cómo podemos aspirar a la santidad? Estamos hablando de que todo aquel que aspira a la santidad está haciendo absolutamente de toda su vida, está haciendo una cuaresma, para que en el momento de su muerte sea la Pascua, el paso entre la liberación, mejor dicho, entre la esclavitud y la liberación, entre la renuncia al mundo, la renuncia al pecado, a nuestros errores, a nuestro egoísmo, y acceder totalmente a la vida plena en Dios. De tal modo de que la Iglesia nos ofrece los medios para santificarnos, que son tal cual los sacramentos. Nosotros debemos aprovechar, si nosotros somos verdaderamente católicos, si tenemos la aspiración de ser santos, aprovechemos que la gracia de Dios nos santifica a través de los sacramentos. Por ejemplo, si quieres ser santo verdaderamente, lo primero que tienes que hacer es, en la primera oportunidad que tengas, reconcíliate con Dios. Acude al sacramento de la confesión. Ahí, con algún sacerdote que vaya llevando tu vida espiritual. Un sacerdote que vaya marcándote tal cual lo que con tu fe vas viendo qué es lo que Dios te pide cada día. Por eso el segundo paso es reconciliarse, tener una vida sacramental, comulgar mucho, pero número 2, tener una dirección espiritual, tener un director espiritual. La importancia de tener un director espiritual es tanto así como cuando nosotros tenemos algún ingeniero o algún arquitecto que guíe la construcción, así también nosotros tenemos que apoyarnos
de que nosotros depositamos nuestra fe en un sacerdote o en una persona que nos conduzca, una persona que tengamos certeza de que lleve una vida santa, para que nos lleve tal cual a una vida verdadera en Dios. Y aunque esto es una cosa hermosísima, porque muchos pensarán, bueno, entonces si quiero ser santo, tengo que tener un director espiritual santo. Y eso no es así. Nuestra guía espiritual, este sacerdote amigo, o puede ser a lo mejor algún monje, o puede ser inclusive nuestra propia abuelita, que nosotros sepamos que vive una vida verdadera en Dios. El asunto es seleccionar a una persona que nosotros consideremos que lleve una verdadera vida en Dios. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que a esa persona le llegue el consejo específico para cuando tú acudas a ella. La santa tradición de la Santa Iglesia nos postula que nosotros tengamos un sacerdote amigo, director espiritual, a razón de que muchas veces esta dirección del Espíritu tiene que acompañarse con la vivencia de los sacramentos. Por eso la Santa Madre Iglesia postula que sus hijos también tengan un director espiritual. Muchas veces nosotros pensamos que, por ejemplo, mi trabajo en el seminario menor es ser director espiritual de los seminaristas menores. Muchas veces nosotros pensamos que la dirección espiritual es solamente para los seminaristas, solamente para los padrecitos, para las monjitas. Y no, simplemente, así como cuando vamos al médico y este médico nos va llevando nuestro perfil, nuestro tratamiento, así como vamos a algún gimnasio y se van tonificando los cuerpos por la dirección de algún especialista en la materia, así también nosotros debemos acudir al director espiritual para que tengamos certeza plena de que nuestros caminos se van conduciendo hacia Dios. Absolutamente nadie se puede dirigir por sí solo, nadie, ni siquiera el Papa. El Papa también necesita su director espiritual, todos necesitamos nuestro director espiritual. Y no es que nuestro director espiritual sea santo, sino que lo que va a definir la santidad de la guía es que nosotros seamos obedientes con nuestro director espiritual. A lo mejor ustedes pensarán, bueno, y San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Juan Crisóstomo, esos altos santos y santos místicos, ¿fue porque tuvieron a su vez un director espiritual más santo? La respuesta es no. Bien puede ser el director espiritual, espero no escandalizar, pero bien puede ser un sacerdote que ni siquiera, o al menos tú lo ves como que no fuera un ejemplo de vida sacerdotal, pero si tú lo eliges verdaderamente, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo van a estar depositados en esta persona, y lo que va a hacer efectivo la gracia del Espíritu Santo es que tú verdaderamente obedezcas a tu Padre espiritual. Por ende, lo que nos santifica es la obediencia al Padre espiritual, y no es un tanto la santidad del mismo, porque cuando nosotros lo elegimos, estamos confiando que el Espíritu Santo va a dirigir nuestras vidas. Y pues, en tercer paso, y lo digo así sencillamente, después de acercarnos a los sacramentos, después de llevar una vida de dirección espiritual, solamente nos restaría estar en una actitud de constante vigilancia. El Señor Jesús nos lo ha dicho en el Evangelio: velen y oren. Y debemos estar velando. Y ¿qué es velar? Tenemos que ponernos muy abusados. Tenemos que estar vivos para que este mundo, el demonio y la carne, no nos vayan a desviar de nuestro camino. Por eso, resumiendo, con la vivencia de los sacramentos, con la dirección espiritual y con nuestros medios de estar en constante vigilancia para que los enemigos del alma no nos vayan a desviar de nuestro camino, les aseguro que si seguimos eso, sí viviremos una vida de santidad, y sí llegaremos a la santidad, independientemente si seamos el Papa, si seamos la persona que más inadvertida pasa en el mundo. Al contrario, cuanto más inadvertidos pasemos por el mundo, será mucho mejor para nosotros, porque como escuchábamos en el Evangelio del miércoles de ceniza, tu Padre que ve lo secreto, ahí en lo secreto te lo recompensará.
Ah, qué emocionante es cuando nosotros nos abocamos a esos conceptos de misticismo, a esos conceptos de guía espiritual, de confesión, de comunión y de observancia. Pues se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerle al Padre Cristian Barba las oportunidades que nos ha dado de poder admirar, abrevar y cautivar este avance en nuestra vida en la Iglesia Católica hoy. Quiero agradecer al señor obispo la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Monseñor Elizondo, gracias. Esta es su casa. Ojalá pronto podamos tener la oportunidad de poderle entrevistar. Al Padre Ángel Estrella le doy las gracias por todo lo que nos apoya, nos ayuda. Y también a los propietarios y amigos, a don Ramón Aguilar Fernández y a Sally Andrade, la oportunidad que nos da de decirles, aquí estamos. Su servidor José Mafut Zafarteller, presente, siempre activo, sonriendo y diciéndoles, tenemos que convertirnos y tenemos que ser mejores católicos. Vaya el saludo cordial. Ojalá nos veamos, Dios mediante, el próximo martes. Dios les bendiga, les cuide y les proteja. Saludos cordiales. Hasta luego. Pulso Sur, el canal de la capital. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.